Hola a todos, sean muy bienvenidos a otro video más de este curso de análisis forense. Mi nombre es Juan Esteban Tapias y pues para mí siempre es un gusto y un honor poder acompañar a cada uno de ustedes en el desarrollo de su proceso formativo y pues sobre todo en este curso al cual están ingresando y pues la idea es que puedan comprender al máximo y avanzar mucho en cada video y en cada uno de los temas que vamos a estar viendo y analizando. Entonces, vamos a iniciar hoy con un tema muy importante y es el tema de las razones, los motivos o qué es lo que genera y qué es lo que desencadena un análisis forense. Nosotros tenemos que entender esto porque pues de lo contrario va a ser muy complejo poder ver el resto de los temas. O sea, hay que entender qué genera, qué desencadena, qué detona el análisis forense. Y una de las cosas muy importantes acá es entender que este análisis forense se va a llevar a cabo, se va a desarrollar una vez se detectó la amenaza y una vez esta amenaza se materializó. Ahí es cuando se desarrolla, ahí es cuando se lleva a cabo, cuando se efectúa un análisis forense, cuando la amenaza pues se detectó y cuando la amenaza se materializó. Entonces aquí pues tenemos que entrar y tenemos que hablar, analizar varias cosas importantes. Permítanme en un momento, corro esta imagen para acá, para que puedan ver bien acá en este momento. Entonces aquí tenemos que hablar y tenemos que analizar algo importante y es este cuadro que estamos viendo nosotros acá, este gráfico que estamos analizando aquí en este punto. Aquí es importante entender algo esencial y es que cuando nosotros estamos hablando de un análisis forense, ¿verdad? Cuando estamos hablando y cuando estamos interpretando un análisis forense, hay que seguir una serie de pasos, una serie de pautas para poder llegar a la conclusión y al punto final. Entonces lo primero es que tenemos que evaluar la situación. Siempre que llegamos, nos encontramos con este tema de análisis forense, hay que evaluar lo que sucedió, porque pues obviamente cuando hablamos de un análisis forense es porque algo sucedió, ¿verdad? Algo que requiere de nuestra atención y pues es ahí donde vamos a evaluar esa situación. Luego vamos a identificar la evidencia. ¿Qué evidencia que tenemos para poder desarrollar el análisis? Vamos a pasar a la parte de adquisición de esa evidencia, ¿verdad? No solo es identificarla, sino también saber cómo vamos a adquirirla. Vamos a ver también cómo podemos preservar esa evidencia, ¿verdad? Y luego vamos a analizar esa evidencia. Esa parte de preservación, vamos a verlo más adelante, es una parte fundamental. Ahí entran en juego muchas cosas que pues poco a poco las vamos a ir analizando, las vamos a ir viendo. Luego viene la parte del análisis y en la presentación del informe, que es nuestra forma de hablar, nuestra forma de mostrar, de visibilizar lo que hicimos. Y ya pues al final, ya la devolución de la evidencia. Entonces esas son cosas importantes que hay que tener en cuenta cuando estamos desarrollando todo este tema y todo este curso de análisis forense, pero sobre todo cuando nos encontramos con una situación a la cual tenemos que hacer frente y a la cual tenemos que desarrollar y encontrar. Entonces, importante esta parte. Voy a pasar aquí el siguiente slide, porque aquí vamos a ver algo importante y es que vamos a analizar y vamos a revisar la metodología del análisis forense. Porque sí, claro, hay una metodología. Cuando estamos trabajando con esto, pues tenemos que seguir una serie de pasos, una serie de elementos que nos lleven hacia el correcto desarrollo del análisis forense. Entonces, primero hay dos categorías que ustedes están viendo ahí en pantalla que abarcan lo que es como tal el planteamiento del problema. Entonces, primero es que el planteamiento del problema pues tiene que, dentro de ahí, desde esa categoría tenemos que evaluar el problema que estamos nosotros observando y que nosotros estamos viendo, pues tenemos que evaluarlo, ¿verdad? Ya vamos a ver y vamos a analizar más adelante qué tipo de evaluación se realiza, cómo se realiza esta evaluación. Luego hay que determinar si se requiere una acción policial y la correspondiente denuncia, ¿sí? Todo eso está incluido, o digamos está inmerso o como se diría en términos de sistemas, está concatenado a lo que es el planteamiento del problema. Luego tenemos la identificación. Entonces ahí hay unos puntos importantes. Primero es que recibimos la solicitud del análisis forense. Luego vamos a estudiar y revisar la legislación vigente porque pues la legislación puede sufrir varios cambios. Primero, dependiendo del país o el lugar, pues en términos geográficos donde se haya producido la situación o donde se haya generado. Y lo otro, pues es también dependiendo del tiempo, porque con el tiempo también las leyes pueden ir variando, modificándose y actualizándose. Entonces hay que tener en cuenta eso. Lo otro es que se debe tomar en consideración la formación del equipo forense necesario para el problema.
Hay que tener en cuenta el equipo forense con el cual nosotros contamos, pues qué formación tiene y si está en capacidad para abordar ese problema. Luego, pues si todo esto se aceptó y todo esto, digamos que generó algo correcto y algo satisfactorio, entonces aceptamos la solicitud. Y luego, pues hay que realizar un reconocimiento de la organización, empresa o lugar donde vamos a trabajar. También un reconocimiento del personal y las personas que se involucraron en el incidente, porque a veces no solo es a nivel de estructura, objetos, cosas físicas, sino también, o cosas pues materiales, sino también hay que tener en cuenta que se va a trabajar con personas, porque hay personas involucradas. Entonces, ya después de toda esta situación y todo lo que hemos visto, pues se identifica y se asegura la escena. Entonces, vamos a llegar a la escena, identificar, asegurarla. Más adelante vamos a ampliar y por eso es importante que estén muy conectados con nosotros, porque vamos a ampliarles un poco más cómo es que se identifica y cómo se asegura. El aseguramiento es fundamental dentro del proceso de análisis forense. Luego vamos a identificar el incidente, obviamente, pues qué fue lo que sucedió, identificar la cadena de custodia, ya le vamos a hablar un poco de qué es eso, que es un tema bastante interesante, el concepto de cadena de custodia, vamos a dedicarle bastantes videos solamente, o bastantes temas pues a este concepto. Luego se asegura la preservación de la evidencia, y la cadena de custodia forma parte de ese proceso, y luego se establece un plan de acción. ¿Un plan de acción para qué? Pues para ver cómo vamos a trabajar, qué es lo que vamos a desarrollar y en base a qué nos vamos a basar para eso mismo. Entonces, ahí pues es importante tener en cuenta este tema. Ahora, cuando hablamos de adquisición y de preservación, porque ya, ahorita los tocamos de hecho y revisamos un poco esa parte, pero cuando hablamos de adquisición y de preservación, entonces tenemos que tener en cuenta varios puntos importantes. Primero es que se deben de elegir o se deben de seleccionar los métodos adecuados. ¿Ok? Se deben elegir y seleccionar los métodos apropiados para poder realizar la adquisición. Vamos a revisarlo a más detalle, pero por ahora solo vamos como comprendiendo esto. Hay unos métodos correctos que nos van a llevar a una adquisición correcta. Entonces pensarán que es sencillo llegar y tomar una evidencia, pero no, hay que saber adquirirla. Hay que saber si, por ejemplo, está en un disco duro y el disco duro tiene inconvenientes a nivel de seguridad, a nivel de autenticación, a nivel de ingreso para el retiro de la información. Entonces, ojo, hay que tener cuidado cómo vamos a adquirir, por eso hay que trabajar con una metodología adecuada. Luego hay que establecer el orden de prioridad de recolección de las evidencias. Obvio, no podemos, por ejemplo, y vamos a ver más adelante el concepto de volatilidad. Entonces no podemos nosotros, un elemento que tiene una volatilidad más alta, no le podemos dejar por debajo o darle más prioridad a otro que no la tiene. Entonces ahí es que establecer el orden de prioridad donde tenemos que recoger o que se tiene que hacer para la recolección de evidencias. Luego hay que establecer la autoridad legal presente en la recogida de evidencias. Entonces pues hay que revisar si va a estar el secretario judicial, el notario, pues alguna otra, digamos, la autoridad legal que tenga que ver con esta parte. Por último, dentro de lo que es la categoría de adquisición, se recogen las evidencias. Ya teniendo en cuenta eso, pues vamos a proceder a recoger las evidencias. Y luego viene la parte de la preservación. Preservación pues es también muy importante porque ahí vamos a realizar copias de las evidencias, vamos a realizar un seguimiento de la cadena de custodia, ¿verdad? Y esta parte de copiado, me regreso al punto anterior, la parte de copiado es fundamental. Ahí vamos también a trabajar un poco, vamos a ver con qué herramientas podemos trabajar para la parte de copiado, clonación, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante, pero por ahorita entender que esto se necesita. Lo otro pues es un seguimiento de la cadena de custodia, ya le vamos a ampliar ese concepto, pero pues hay que entender que aquí vamos a hacer una valoración, un seguimiento. Y por último los métodos de traslado. ¿Traslado de dónde? Pues desde el lugar de la escena hasta el laboratorio donde se hace el análisis. Ahí hay que tener en cuenta y tener cuidado. Ustedes pues nos preguntarán, pero ¿por qué es tan necesario eso? Quizás por el tema de inseguridad. No pienso por el tema de inseguridad, sino más bien por la parte de que, por ejemplo, hay evidencias, un ejemplo, que pueden desaparecer al desconectar el equipo, o al dejarle de suministrar energía. Entonces hay que tener cuidado cómo vamos a trasladar esas evidencias para que no se vayan a dañar en el proceso desde el punto de la escena o la situación hasta el laboratorio. Entonces ahí hay que tener en cuenta también esa situación y ver todo esto. Bueno, dentro de lo que es entonces la preservación y análisis, perdón, hay que tener en cuenta varios puntos. Voy a pasarlos rápido. ¿Por qué? Porque pues esto lo vamos a ampliar más adelante y a más detalle. Sí, solamente queremos dar como una introducción a este punto. Entonces, dentro de la preservación, pues hay que realizar copias, obviamente, de las evidencias, ¿sí o no? Y eso vamos a analizarlo más adelante. Vamos a realizar un seguimiento de la cadena de custodia, establecer métodos de traslado, ya lo habíamos visto, preparar las herramientas y técnicas para el análisis forense que conforma todo el entorno de trabajo,
Ahí eso es importante, pues para poder hacer un análisis hay que entender esto y hay que dejar esto claro. Lo otro es que pues hay que realizar un análisis de datos y de la información recogida. Y hay que reconstruir toda la cadena de acontecimientos que tuvieron lugar desde el comienzo del incidente y crear una línea temporal. Esto es fundamental. Sin esto, de hecho, no podemos llegar a la parte probatoria, que es lo que queremos nosotros, ¿no? Llegar a la parte probatoria para que, pues, ante un juez o ante una situación que se esté produciendo, pues pueda nuestra evidencia ser fundamental dentro del desarrollo de esta situación. Luego reconstruir la cadena de acontecimientos, esto pues se necesita, se tiene que hacer porque, bueno, eso es lo que veníamos hablando, se tiene que desarrollar porque de lo contrario va a haber muchos inconvenientes y esto nos va a ayudar también a determinar cómo fue que se actuó, identificar al autor, establecer el impacto causado. Vamos a ver que este impacto es fundamental, entender que cuánto daño se hizo y sobre todo si se puede repetir esa situación. Y luego documentar todo esto paso a paso, todas las acciones, hallazgos, registros fotográficos y que todo esto quede incluido dentro de lo que sabemos que es el informe. Ya en la parte de presentación, pues hay que trabajar con la redacción del informe. Esto lo vamos a ver más adelante, la parte de asunto, auditoría, informe, que el informe sea, pues, si es un informe ejecutivo o es un informe, pues, que es ya más detallado y más específico a nivel técnico, las evidencias, detalles, conclusiones y documentación de apoyo. Y por último, pues ya la devolución, que ya la entrega de la evidencia, y si se requiere, pues entonces entregar a la autoridad competente, destruir la información de forma segura, pues para evitar inconvenientes posteriores, y se da por finalizado lo que es la parte de la cadena de custodia. Entonces, ahora en estos últimos minutos de este video quiero centrarme un poco en hablar y en analizar lo que es la cadena de custodia. ¿Okay? Entonces, ese concepto del que ya hablamos, pero pues es importante entenderlo. Vamos a leerlo tal y como está ahí en la slide y a explicarlo. Entonces, la cadena de custodia pues es un sistema documentado formado por una serie de instrucciones y registros que se aplica a los elementos probatorios y a la evidencia física por parte de las personas responsables de su manejo desde el momento en que se encuentran o aportan a la investigación hasta su disposición final. ¿Ok? Entonces, la cadena de custodia es un proceso, es un conjunto, es un combinado de cosas que forman parte de todos esos elementos probatorios para poder comprender. ¿Por qué forman parte? Pues para poder darle la importancia necesaria al tema de preservación de la evidencia y que todo esto nos sirva a nivel probatorio. Porque alguien puede decir, no, es que esa evidencia fue manipulada. Pero si tenemos una correcta cadena de custodia, podemos argumentar, no señor, esto no fue no manipulado, la cadena de custodia demuestra que nuestra evidencia es sana, podemos llamarla sana, virgen o una evidencia correcta, podemos decir, y que esto nos sirva a nivel probatorio. Entonces, a esto hace referencia la cadena de custodia. Y pues aquí nos encontramos con varias cosas importantes, pues de hecho lo que hemos venido trabajando, la cadena de custodia hace parte fundamental de lo que es la identificación, la preservación, el análisis y la presentación de informes, ¿ok? Todo esto pues ya lo hemos visto, entonces identificar según prioridad, dar una conservación inicial, dentro de la preservación de evidencia lo que es la fase crítica, preservar de forma que no exista duda de la evidencia, lo que les venía diciendo, que no haya duda, por eso hay que tener una correcta preservación, generar un checksum, ya eso vamos a hablar más adelante. La parte del análisis de evidencias, poder responder quién, qué, cuándo y cómo se realizó la situación. Y la presentación de las evidencias, donde pues se va a dar un informe claro, conciso, estructurado, sin ambigüedades, que pues pueda, digámoslo así, visibilizar nuestro trabajo y que pues también obviamente a nivel legal sea correcto. Y por último, entonces vemos las vertientes de un análisis forense. Entonces, bueno, hay que entender pues que entre un análisis forense, nosotros vamos a encontrarnos, permítanme un segundo acá, organizo estas slides, listo. Vamos a encontrarnos con la parte de preservación, ¿verdad? De evidencias, la parte de análisis y resultados, que es lo que estamos haciendo énfasis porque esta parte es muy, muy importante. Y aquí es que vamos a tener varias fases, ¿verdad? Hay una fase que es el estudio de la situación desde el punto de partida, donde vamos a realizar un análisis del escenario y construir una copia o una réplica de las fuentes de datos. Luego está la puesta en marcha de pruebas para análisis de evidencias, entonces pues hay que analizar todos los rastros que se detecten como memorias volátiles, ficheros existentes, ficheros protegidos con contraseñas, ficheros ocultos, etc. Está la parte de diagnóstico del escenario, donde se van a detallar todos los resultados de las pruebas realizadas y redacción de informes sobre los sistemas de información pues que fueron afectados con la situación X que se produjo, identificación del autor, métodos empleados, debilidades atacadas, etc.
y pues identificar las vulnerabilidades. Y por último, la implantación o implementación, pues obviamente de las acciones que se consideren correctas y pertinentes, que se van a aplicar pues para poder mejorar las medidas de seguridad de la empresa. Entonces, hasta aquí hemos visto unos temas importantes, unos temas esenciales sobre lo que son vertientes de un análisis forense y pues toda la parte de las razones que desencadenan un análisis forense. Más adelante vamos a hablar un poco más, profundizar un poco más, pero por ahora era lo que queríamos hablar y tocar en este primer video. Entonces, muchas gracias por vernos, por estar con nosotros, por acompañarnos. Recuerden que pues que estamos viéndonos y revisando el resto de contenido pues que vamos a estar tratando en los siguientes videos. Entonces, muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.